Antes de comenzar el mensaje el día de hoy, notas que estas tarjetitas las tienes en tu silla. Cada verano el pastor Bruce y yo tomamos un tiempo de descanso para recargar las pilas y también para orar por cada uno de ustedes y una petición personal que ustedes tengan. Cada verano le pedimos a la iglesia que tomen estas tarjetitas y escriben esta tarjetita una petición personal. Esta tarjetita será completamente confidencial. Nada más el pastor Bruce y yo estaremos viendo estas tarjetitas, ¿verdad? Y estaremos orando. Ahora, para Campus Español, ya somos más de 1,000 personas en Campus Español y en inglés otros 3, 4,000. Así que imagínate cuánto tiempo nos va a tomar orar por cada una de estas tarjetitas, pero lo vamos a hacer y lo he hecho cada verano, cada vez que la hemos hecho. Así que hoy, al final de la reunión, dame el privilegio a mí y el pastor Bruce, las vamos a traducir al español, ¿verdad? Para que él también pueda orar junto conmigo por tu necesidad. Danos el privilegio de poder orar por ti este verano. Así que escríbela, sepas que es totalmente confidencial y a la salida le puedes depositar en las canastas que los sugieres van a tener allí a la salida. Ahí mismo se la entregas a los sugieres y nosotros estaremos orando por cada una de estas necesidades personalmente que vayan a entrar. Es un privilegio poder orar por ti y por nuestra familia espiritual. ¿Amén? ¿Me acompañas ahora para abrir la palabra del Señor juntos? A lo que el Señor tiene para nosotros al continuar y concluir. Hoy es la gran culminación, la gran conclusión de nuestra serie de Segunda de Timoteos. Hoy la terminamos. ¿Me acompañas para orar? Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por tu gran amor, por tu gran misericordia, Padre. Ciertamente hemos estado experimentando tu presencia durante el tiempo de alabanza, Señor. Al cantar las canciones que elevan nuestros corazones a ti. Y Padre, tú también nos bendices, Señor, y nos das de tu presencia y nos confortas, Padre, al saber que estás con nosotros, Señor. En esta hora te pedimos que abran nuestros ojos y nuestros oídos a tu palabra, que podamos ser transformados por ella, Señor. Es nuestra oración en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Juan siempre admiró a su mejor amigo Samuel. Samuel era su confidente, fuerte, sabio, y siempre parecía tener Samuel todo bajo control. Un día, Juan enfrentó una situación difícil y recurrió a Samuel en busca de ayuda, esperando que él le brindara la solución perfecta a su problema. Pero para sorpresa de Juan, Samuel estaba demasiado ocupado con sus propios problemas y no pudo ofrecer ningún apoyo o ayuda a Juan. Juan se sintió completamente decepcionado y solo. Su confianza en Samuel quedó destrozada. La soledad es un sentimiento que muchos de nosotros conocemos muy de cerca. Hoy en día, damas y caballeros, hermanos y hermanas, estamos experimentando aquí en este país y alrededor del mundo una epidemia de soledad. Una epidemia de soledad. Hay una epidemia de soledad ocurriendo aquí en este país. Según el seguro de salud Cigna, reportó que antes de la pandemia en el 2019, el 61% de los estadounidenses informaron sentirse solos. Después de la pandemia, esa cifra incrementó. Específicamente, los jóvenes adultos de la edad de 18 a 24 años de edad tuvieron el doble de probabilidad de sentirse solos que los mayores de 66 años. El 65% de los papás criando a sus hijos pequeños se clasificaron como solitarios, sintiéndose solos y excluidos. La soledad le ha costado a los Estados Unidos aproximadamente 154 mil millones de dólares en ausentismo relacionado con el estrés, la depresión y la falta de compromiso por causa de la soledad. Estamos en una epidemia en donde muchos de nosotros, sentados aún en la banca de la iglesia, se sienten solos. Pero aquí en Christ Fellowship en español, en nuestra iglesia, estamos haciendo algo al respecto. Nuestra visión es reducir la soledad, la ansiedad y la adicción al tener conversaciones significativas donde las personas experimenten a Cristo a través de nosotros.
Estamos directamente tratando el tema de la soledad, ansiedad y adicción. Hoy en específico quiero hablarte de la soledad. Y se me hace muy interesante que el pasaje bíblico de hoy, al llegar a la gran culminación de la segunda carta de Timoteo, que el apóstol Pablo escribió, Pablo plasma sus emociones y sus sentimientos de soledad en los últimos versículos del capítulo 4 de segunda de Timoteo. Hoy descubriremos cómo superar la soledad analizando la sabiduría y las experiencias del apóstol Pablo. La soledad es una experiencia universal, ya sea por la pérdida de un ser querido, la traición de un amigo o simplemente por sentirnos desconectados de quienes nos rodean. Todos enfrentamos la soledad tarde que temprano. Entonces la pregunta es, ¿cómo avanzamos cuando nos sentimos completamente solos? ¿Cómo avanzamos cuando nos sentimos congelados por la depresión y la soledad? Bueno, ¿qué es la soledad? En cierto sentido, nadie puede definir la soledad, pero una vez que has estado solo, sabes muy bien cómo se siente y qué te hace a ti. La soledad no tiene nada que ver con cuántos amigos tienes o cuántos amigos no tienes. No, la soledad no tiene nada que ver con si eres extrovertido o eres introvertido. La mejor definición que he encontrado de un psicólogo dice que la soledad es la angustia que sientes cuando tus conexiones sociales no satisfacen tus necesidades de intimidad emocional. Es decir, cada uno de nosotros tenemos necesidades emocionales. Y cuando no podemos suplir esas necesidades emocionales con nuestras relaciones, nos sentimos solos. Nos sentimos solos. La angustia que sientes cuando tus conexiones sociales no satisfacen tu necesidad de intimidad social. Es que hay una gran brecha. Y esa brecha es lo que causa problemas. Por acá abajo está la calidad y la cantidad de relaciones íntimas que tú crees que debes de tener. Pero acá está la realidad, que tienes muy pocas de ellas o ninguna de ellas. Y la brecha es demasiado grande. Lo que debemos hacer entonces es cerrar esta brecha al adquirir relaciones en donde llenamos la intimidad emocional de nuestras vidas. Y eso te lo voy a explicar el día de hoy a través de la palabra del Señor. Porque ¿qué dice la Biblia sobre la soledad? Bueno, desde el momento de nuestro nacimiento, los hombres y las mujeres buscan apego y conexión. Fuimos creados a la imagen de Dios, nuestro Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que existen en una relación perfecta e íntima, perfecta comunidad. Anhelamos nosotros tener comunión y comunidad como Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo existen en comunidad e intimidad. Génesis 2:18 dice que tú y yo fuimos creados, dice el texto. Luego Dios el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Fuimos creados para tener comunión. Fuimos creados para tener intimidad emocional. Necesitamos tanto intimidad con Dios en nuestra relación íntima vertical con Dios. Y necesitamos intimidad emocional horizontal con los demás que nos rodean. Sin embargo, tú sabes la historia. El ser humano eligió rebelarse en contra de Dios y desobedecer. Entró el pecado al mundo y eso fracturó nuestra relación íntima con Dios y nuestra relación íntima los unos con los otros. Y ahora nos lastimamos unos a otros y nos aislamos unos de otros. Caminamos en soledad, alone, con sentimientos de soledad, loneliness. Es por eso que el apóstol Pablo termina su epístola con este tema de la soledad y cómo él supera y no le da lugar a que la soledad tenga lugar en su corazón. Nosotros no solemos mencionar al apóstol Pablo y la soledad en la misma frase, porque tendremos a ver a nuestros héroes espirituales con lentes de color de rosa.
De hecho, muchos de nuestros héroes de la fe en la Biblia lucharon con la soledad en algún momento de sus vidas. Moisés, Job, Elías, el rey David, Jesús mismo luchó con la soledad también. La soledad es común a todos nosotros, incluso a nosotros como cristianos. La mayoría de los eruditos que estudian las epístolas, las cartas del Nuevo Testamento, están de acuerdo que en el pasaje bíblico de hoy, 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 6 al 22, este pasaje nos muestra cómo Pablo luchó con la soledad. En 2 de Timoteo capítulo 2, capítulo 4, versículo 6 al 22, tenemos un ejemplo de cómo Pablo luchó con la soledad y cómo él la enfrentó y pudo superarla. Te recordarás que Pablo está ya al final de su vida y 2 de Timoteo es la última carta que él escribe. Está esperando presentarse delante del emperador Nerón para entrar a juicio. Y él allí en esa cárcel, en ese calabozo, escribió la segunda carta de Timoteo. Y dice el texto bíblico de la siguiente manera: yo por mi parte ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás, me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Haz todo lo posible por venir a verme cuanto antes, Timoteo. Haz todo lo posible por venir a verme cuanto antes, pues demás, por amor a este mundo, me ha abandonado y se ha ido a Tesalónica. Creciente se ha ido a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Recoge a Marcos y tráelo contigo, porque me es de ayuda en mi ministerio. A Tíquico lo mandé a Éfeso. Cuando vengas, trae la capa que dejé en Troas, en casa de Carpo. Trae también los libros, especialmente los pergaminos. Alejandro el herrero me ha hecho mucho daño. El Señor le dará su merecido. Tú también cuídate de él, porque se opuso tenazmente a nuestro mensaje. En mi primera defensa, o sea, cuando fui a la corte por primera vez, en mi primera defensa nadie me respaldó, sino que todos me abandonaron. Que no se les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza para que por medio de mí se llevara a cabo la predicación del mensaje. Y lo oyeron todos los paganos y fui librado de la boca del león. El Señor me librará de todo mal y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludos a Priscila y a Aquila y a la familia de Onesíforo. Amén, Dios lo bendiga. Erasto se quedó en Corintio y Trófimo lo dejé enfermo en Mileto. Haz todo lo posible por venir antes del invierno. Haz todo lo posible por venir antes del invierno. Te mandan saludos Eubulo, Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor esté con tu espíritu. Que la gracia sea con ustedes. En este pasaje podemos ver 4 causas que llevan a la soledad, pero también podemos ver las 4 claves que nos llevan a superar la soledad. Veamos entonces, la primera causa de la soledad son las transiciones de la vida. Las transiciones de la vida son un momento en donde muchos de nosotros nos podemos sentir solos. La soledad ocurre más a menudo cuando ocurre un cambio importante en la vida. Cualquier cambio importante en la vida puede provocar un tsunami de soledad en nuestras vidas. Algunas transiciones quizás tú las has experimentado. Transiciones como mudarte de casa, cambiar de escuela, ir a otro país, desarrollar una condición de salud, una enfermedad.
convertirse en un minusválido, convertirse en padre, cambiar de trabajo o jubilarse, experimentar una ruptura familiar, divorcio o la muerte de un ser querido. Las transiciones de la vida son momentos en los que puede llegar la soledad a lastimarnos. La soledad. Nota lo que dice el apóstol Pablo. Él reconoce que él está en una transición. ¿Cómo comienza el versículo 6? Dice, yo por mi parte ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio. Y el tiempo de mi partida ha llegado. Eso es una temporada. Pablo está en la temporada de vida, en una transición de la vida. Él está en la cárcel por haber predicado el evangelio y está esperando juicio en Roma. Y esa transición de ser un hombre libre a ser un hombre encarcelado y esperando juicio, esa transición le causa soledad a él. Pregúntate, ¿estás tú sufriendo, experimentando soledad por causa de una transición? Nota la palabra tiempos, es la palabra griega kairos. Kairos es un tiempo, una temporada. Y este tiempo puede durar meses o hasta años también. Pero muchos de nosotros experimentamos soledad por causa de las transiciones de la vida. La segunda cosa que noto en el texto bíblico es la segunda causa, que es la separación. La separación también causa sentimientos de soledad en nuestras vidas. Estar separado de amigos o familiares puede causar una profunda soledad. Pablo está aislado de aquellos a quienes él ama. Por eso nota cómo Pablo plasma su deseo y sus emociones en esta epístola. Y mira cómo dice el versículo 9. No lo leas vacío de emociones, léelo con emoción, porque así es como él lo escribió. Verso 9 dice, haz todo lo posible por venir a verme cuanto antes. Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, yo me siento solo, así que haz todo lo posible, todo lo que está en tu alcance para venir, ojo, venir a verme cuanto antes. Esta palabra cuanto antes en el griego es la palabra taqui, que quiere decir taquicardia. Taqui quiere decir rápido. Taqui, rápido. Ven, haz todo lo posible por venir a verme rápido. Ven ya, ahorita en estos momentos, porque te necesito, porque me siento solo en esta cárcel, Timoteo. Ven, Timoteo, te necesito. Imagínate la soledad que está sintiendo el apóstol Pablo a escribir estas palabras y reconocer, oye, me siento solo. Ahí está uno de los problemas más grandes, que no queremos reconocer que estamos deprimidos y solos. Nos sentimos lonely. Pero la victoria es hablarlo y reconocerlo. Oye, estoy solo ahorita en estos momentos. Por eso me encantó ayer que vi un montón de hombres que vinieron a la Trantaquiza. Los tacos estuvieron buenos, pero ese no fue el detalle. El detalle fue que cuántos hombres caminan solos, con sentimientos de soledad, y no le dicen a nadie. A nadie. Y se quedan allí siendo los hombres fuertes y yo puedo. Cuando te estás muriendo por dentro y por eso estás perdiendo y siendo vencido por el pecado, porque no tienes ayuda. Otros varones que te animen y que te levanten. Pero Pablo reconoce y él confiesa y dice, ¿sabes qué, Timoteo? Me siento solo. Así que haz todo lo posible para verme, ven a verme. Estar separados de aquellas personas nos causan sentimientos de soledad. Me gusta lo que el teólogo John Stott escribió acerca de este pasaje y la soledad que sentimos en la separación, en estar separados de nuestros seres queridos o esas personas, o separados de la familia espiritual. John Stott escribió: no debemos minimizar la urgencia del desafío afectuoso de Pablo ver a Timoteo, el mismo apóstol que ha puesto su amor y esperanza en la venida de Cristo. Sin embargo, también anhela la venida de Timoteo. Anhelo verte día y noche.
ha escrito al principio de su carta en el capítulo 1, versículo 4: anhelo verte día y noche, todos los días. Te quiero tener aquí a mi lado, Timoteo. Tú eres mi confidente, Timoteo. Te necesito. Día y noche deseo verte. Imagínate el tipo de relación íntima que tenían Pablo y Timoteo. Wow. Los dos anhelos no son incompatibles. A veces uno encuentra personas súper espirituales que afirman que nunca se sienten solas y no necesitan amigos humanos, porque la compañía de Cristo satisface todas sus necesidades. Pero la amistad humana es la provisión amorosa de Dios para la humanidad. Fue Dios mismo quien dijo al principio: no es bueno que el hombre esté solo. Por maravillosas que sean tanto la presencia del Señor Jesús todos los días como la perspectiva de su venida en el último día, no pretenden ser sustituto de las amistades humanas. Wow, qué verdad. Entonces, ¿a quién tú necesitas que llamar y recobrar esa amistad? ¿Con quién necesitas hacer FaceTime? ¿Con quién tienes que ir a tomar una taza de café? ¿Con quién necesitas tener conversaciones significativas para experimentar esa intimidad emocional que todos necesitamos? La separación es causa de soledad. Las transiciones de la vida. El segundo era las decisiones de la vida, la separación. La tercera causa es la oposición. A veces la soledad viene a nosotros cuando hay gente oponiéndose a nosotros y nos sentimos solos. Cuando alguien te está siendo obstáculo. En el pasaje hay un hombre llamado Alejandro, en el versículo 14. Mira cómo dice: Alejandro el herrero me ha hecho mucho daño. El Señor le dará su merecido. Es como, por ejemplo, cuando hay un bully. Y el bully busca al alumno más débil. Y el bully le hace la vida imposible a esa persona. ¿Verdad que la persona siendo acosada se siente muy sola? ¿Quién me va a ayudar? ¿Quién me va a socorrer de este bully? Pues el bully del apóstol Pablo era Alejandro. Qué triste de Alejandro, porque él quedó registrado en los registros para 2000 y pico de años, siendo el hombre que se opuso, que fue bully en contra del apóstol Pablo. Cuando sientes tu opresión y ser obstaculizado por alguien en la escuela, en el trabajo, aún en tu propia casa, si alguien te está oponiendo en contra de ti, se siente solo. Se siente solo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Cuando alguien me está oponiendo a mí, yo levanto mi caparazón para protegerme y menos me abro. Y eso simplemente continúa el ciclo de soledad. Me están lastimando, yo levanto mi caparazón, no me abro y me sigo aislando. Y sigo enredado en el ciclo de la soledad. Y la cuarta razón que dice el apóstol Pablo es el rechazo. El rechazo también nos lleva a la soledad. Este quizás es el más real para el apóstol Pablo. Esta es la forma de soledad que quizás nos causa más dolor. Es la soledad de ser apuñalado en la espalda, ser rechazado, ser traicionado, ser abandonado cuando alguien dijo que iba a estar allí por ti. ¿Te recuerdas del tal Demas? Versículo 10, nota lo que dice el versículo 10. Pues Demas, por amor a este mundo, prefirió las cosas de este mundo. Demas me ha abandonado y se ha ido a Tesalónica. Demas abandonó. Esta palabra abandonar literalmente en el griego quiere decir dejar indefenso. Demas dejó a Pablo indefenso, lo abandonó. Pablo necesitaba de su amigo Demas. No nos dice el texto por qué se pelearon, no nos dice qué pasó, no nos da detalles. Solo Pablo nos dice que Demas me abandonó porque amó al mundo. Exactamente qué significa amó al mundo, pues no sabemos con exactitud.
podemos especular y decir que a lo mejor Demas prefería seguir el pecado que seguir a Cristo. Y no resultó ser un verdadero creyente. No sabemos. Sí sabemos esto, que Pablo se sintió abandonado. Y no tan solo esto, quiero que veas esto. Otra manera de sentir rechazo es cuando nadie va a tu defensa. Y nota lo que dice el versículo 16. Verso 16, quiero que lo veas y quiero que lo apliques y lo entiendas lo que está pasando aquí. Dice verso 16, en mi primera defensa, es decir, cuando yo fui a la corte, 2 veces Pablo fue arrestado. La primera vez que lo arrestaron, está hablando de eso. La primera vez que yo fui a la corte, nadie me respaldó, sino que todos me abandonaron, que no se les ha tomado en cuenta. Yo no sé si tú has ido a la corte para estar a la par de alguien que está siendo acusado de algo. Yo he ido como pastor y he visto la familia y amigos allí para apoyar a la persona que está siendo acusada. Yo no me puedo imaginar ir a la corte y no tener a nadie a la par para apoyar y ayudarte. Pablo dice, yo fui a la corte y nadie estuvo allí. Todos me dejaron indefensos en la corte. Imagínate la soledad que está sintiendo Pablo. La soledad que él experimentó por ser rechazado. Nadie lo socorrió, nadie vino a su auxilio. Nadie, el gran teólogo de teólogos, el gran predicador, el que escribió 2/3 partes del Nuevo Testamento, el gran hombre de Dios. Nadie vino con él a la corte. Porque les daba vergüenza de ser visto con Pablo en la corte. Porque temían su propia vida, peligro por su propia vida. Sí. Prefirieron salvar su propio pellejo que ir y apoyar a Pablo. Y yo me pregunto, ¿y qué tal Timoteo? ¿Dónde estaba Timoteo? Dice, todos me han abandonado. Sintió rechazo. 4 cosas nos hace sentir solos: las transiciones de la vida, las separaciones de la gente que nos rodea, gente que nos oprime y nos causa oposición, y número 4, el rechazo, ser rechazado por la gente. Pero la pregunta entonces es, ¿qué hizo Pablo? ¿Qué hizo Pablo para superar la soledad? ¿Qué hizo él? Pero gracias a Dios, el mismo texto nos da las respuestas. Y toma nota de lo que hizo el apóstol Pablo para superar y vencer la soledad. Él invirtió en 4 cosas. Él invirtió 4 claves para vencer, superar la soledad. 4 claves para vencer, superar la soledad. La primera de ellas es: invierte en amistades significativas. Allí es donde tenemos que empezar. Tenemos que empezar por invertir en amistades. Ojo, las amistades son como un cajero automático. Tú le tienes que depositar para poder sacarle en el momento de necesidad. Y eso es lo que Pablo hizo con Timoteo. Por eso Pablo puede decirle a Timoteo: haz todo lo posible para venir a verme lo más pronto posible. Porque Pablo había tomado a Timoteo debajo de su brazo y lo había mentoreado por muchos años. Quizás más de 20 años, porque la carta de 2 de Timoteo fue escrita al final de la vida de Pablo. Toda una trayectoria, Pablo y Timoteo caminaron juntos. Así que Pablo ya había depositado en la vida del apóstol Timoteo. Y ahora Pablo estaba queriendo sacarle al cajero automático para él recibir apoyo en ese momento. En otras palabras, Pablo invirtió en amistades significativas. Y ojo, el ex cirujano médico de los Estados Unidos, Vivek Murthy, él escribió lo siguiente. Él dice que cada uno de nosotros debemos de llenar 3 dimensiones de necesidades en nuestras vidas. Cada uno de nosotros tenemos 3 áreas que debemos de llenar para sentirnos no solos. Y aquí están. Está la área de íntima, conexión íntima. Es un grupo muy pequeño, de 3, 4, 5, 10, no más de 15 personas, ¿verdad? Acá tenemos un grupo
ya un poco más grande, mediano. Se le llama soledad relacional. Aquí estamos hablando de 20, 30, 50, 100 personas más o menos, ¿verdad? Y luego tenemos la necesidad emocional que todos tenemos de ser parte de algo grande. La soledad colectiva. Queremos ser parte de algo grande. Jesús, ojo, Jesús tenía estos tres necesidades íntimas saciadas en su vida. Tenía el círculo más íntimo, tres. Juan, Pedro, Santiago. Aquí. Después tenía los 12 discípulos. Después tenía los 70 discípulos. Después estaba la gente que lo seguía, las multitudes. Y luego estaba todo Israel, ¿verdad? Lo vemos también. Nosotros en la iglesia, ¿verdad? Aquí tenemos un matrimonio, esposa y esposa, ¿verdad? Y yo tengo 3 hombres que son mis guys. 3 hombres que me conocen, a ellos he ido a chillar varias veces, muchas veces he ido a chillar con ellos. Después de ahí tengo otro grupo más grande. Después tenemos un grupo medianos. Y después tenemos toda la iglesia. Cada uno de nosotros debe de llenar estos 3 espacios. Es decir, tú puedes tener un matrimonio bien unido y todavía sentirte solo porque no eres parte de este sentir. La soledad colectiva. No te sientes parte de algo grande. O al revés, tú puedes venir a la iglesia, ¿verdad? Pero sentirte solo porque no eres parte de un grupo pequeño, ¿verdad? Y puedes venir a la iglesia, ser parte de un grupo pequeño, pero si tú no tienes alguien de rendición de cuentas, alguien íntimo, unos 2, 3, si eres mujer, unas 2, 3 mujeres, si eres hombre, unos 2, 3, 4 hombres, que puedas tú decir, estos son mis guys, estos son mis hermanos de las 2 de la mañana, que cuando algo me pase a las 2 de la mañana, yo les puedo llamar a ellos y sé que me van a contestar el teléfono, no lo van a levantar y decir, es Jaime. No, que cuando yo les llame a las 2 de la mañana, ellos lo van a contestar. Así que hoy en la noche lo voy a hacer. A ver si me contestan. Y les digo el reporte el próximo domingo. Sí, todos necesitamos nuestros 2 de la mañana. Entonces, ojo, ¿cómo superamos la soledad? Primer paso es invirtiendo. Tú tienes que dar el paso, como el cajero automático. Tú tienes que ir a la persona y decir, oye, me gustaría sacarte a tomar un café. Y a lo mejor funciona, a lo mejor no funciona. ¿Quién sabe? Pero tú tienes que dar el paso de invertir. Nota lo que Pablo le dice a Timoteo una vez más en el versículo 9. Haz todo lo posible por venir a verme lo más pronto posible. Pablo había invertido en Timoteo. Lo segundo que podemos hacer para vencer la soledad es invierte tu tiempo sabiamente. Invierte tu tiempo sabiamente. Cuando estamos deprimidos, cuando estamos solos, queremos meternos como la tortuga en nuestro caparazón y no hacer nada. Cerramos todas las blinds de la casa y en oscuridad nos quedamos. No queremos salir, no vamos a trabajo, llamamos enfermos, no queremos. Y lo que terminamos haciendo es malgastando nuestro tiempo valioso que pudiésemos estar saliendo, ¿verdad? De la depresión y la soledad, pero nos encerramos porque no sabemos, no encontramos la salida. No encontramos la salida, ¿verdad? Pero lo que deberemos de hacer es como ese burro. Había un burro, ¿verdad? Que su amo no lo quería. Burro, tú no sirves para nada. Así que el dueño, lo jondeó por allá a un calabozo, lo metió allá arriba. Y el dueño empezó a enterrarlo en vida porque no quería al burro. Y el dueño ahí estaba echando pala de tierra. Cuando menos se da cuenta, el burro ya está arriba saliendo. Porque en vez de dejar que la tierra lo echara para abajo, él se sacudía y se iba montando arriba de la tierra hasta que salió. Debemos de ser así nosotros. Invertir nuestro tiempo sabiamente. Nota lo que hace Pablo, versículo 13. 2 cosas que tú y yo leemos y ni por aquí pensamos. 13, 2 cosas hace Pablo. Primero, ojo, cuando vengas, trae la capa que dejé en Troas en casa de Carpo. Es decir, Pablo empezó a cuidar de su salud. Pudiera verse deprimido, cerrar las blinds, ¿verdad? Y no comer, y no asearse, no descuidar su higiene. Pero no, ¿qué hace Pablo? Le dice,
tráeme mi capa porque aún hay trabajo que hacer. Tráeme mi capa. Y número 2, también trae los libros, especialmente los pergaminos. ¿Qué haces entonces Pablo? Pablo hace 2 cosas con su tiempo. Se cuida de sí mismo y número 2, dedica tiempo a las escrituras. Esto es lo que tú y yo debemos de hacer para salir de la soledad. Dedícate a lo que es importante. Cuida de tu salud. No dejes que tu salud mengue porque te sientes deprimido solo. Y métete en las escrituras. Métete a la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios que nos da vida cuando nos sentimos solos. Eso es lo que veo a Pablo haciendo. Lo tercero que lo veo haciendo, primero invirtiendo en amistades significativas. Segundo, él está aprovechando su tiempo. Tercero, él invierte en el perdón. Oh, me encanta esto. Él invierte en el perdón. Recuerda que el apóstol Pablo estaba en Roma esperando juicio. Y nadie salió a defenderlo, dice el texto. Nadie fue con él a la corte. Pero mira lo que dice el verso 16. En mi primera defensa nadie me respaldó, sino que todos me abandonaron, que no les sea tomado por cuenta. Es decir, algo que nos mantiene aislados de la gente es cuando no estamos dispuestos a perdonar. Tu esposa te ofendió y tú lo que haces es, para acá me voy. Realmente estás haciendo es simplemente aislándote. Te lastimó un amigo, te lastimó a alguien, ¿verdad? Y porque no quieres perdonar, la falta de perdón hace la brecha más grande. El resentimiento en nuestros corazones hace la brecha más grande. Pablo dice, yo voy a perdonar. Es más, no tan solo esto, pero ¿notaste que este final de la carta, Pablo nombra un montón de gente? Y leemos esos nombres y por aquí nos pasan por encima. Pero yo quiero señalar uno de ellos para hacer este punto, que para vencer la soledad debemos de perdonar. Quiero que veas allí el versículo 11. Y mira lo que dice el verso 11. Solo Lucas está conmigo. Recoge a Marcos y tráelo contigo. Marcos. ¿Te recuerdas cuando Pablo y Marcos se pelearon? Porque Marcos hace 20 años atrás, en Hechos capítulo 13, Juan Marcos era un chavalo joven empezando en el ministerio y él quiso ir con su gran héroe espiritual Pablo en el viaje misionero. Pero de repente el viaje misionero se hace muy difícil, muy dificultoso, ¿verdad? Fueron naufragados, fueron golpeados. Juan Marcos dice, esto de ser discípulo de apóstol Pablo y seguir a Cristo con Pablo está muy duro. I'm out. Y se fue. Lo abandonó. Marcos abandonó a Pablo. ¿Qué pasó? Pues el tío Bernabé era tío de Juan Marcos. Bernabé le dice a apóstol Pablo, oye Pablo, perdona a mi sobrino. Es joven, él tiene entusiasmo por el ministerio, pero no se percató qué tan difícil iba a ser el ministerio. Perdónalo y por favor llévatelo contigo en tu viaje misionero. ¿Qué dijo Pablo? No. Me falló. Cuando yo lo necesité conmigo en el viaje misionero, él decidió abandonarme. Por lo tanto, no lo quiero conmigo. Y por 20 años ellos nunca volvieron a trabajar juntos. Ahora, ¿quién está pidiendo al apóstol Pablo? A Marcos. No sabemos cómo se reconciliaron. No sabemos la historia de la reconciliación. Pero algo pasó en donde en un día Pablo dijo, no quiero a Juan Marcos, y ahora lo está pidiendo como compañero. Quiere decir que sí sucedió la reconciliación. Se perdonaron unos a los otros y ahora trabajan juntos en comunión. Qué hermoso. Invierte en el perdón. Ahora hay momentos en donde no se puede reconciliar porque la relación está demasiado fracturada y no es saludable hacer enmiendas. Debes de perdonar hasta tus enemigos, pero Jesús hasta allí llegó. Ama y perdona a tus enemigos. Jesús no dijo, ama, perdona a tus enemigos y reconcíliate con ellos, porque a veces no se puede.
Sí debemos de hacer todo lo posible para reconciliar, pero a veces no se puede. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué hace aquí el apóstol Pablo? Él se reconcilia con Marcos. Qué bonito. Invierte en el perdón. Y por último, ¿cómo vence la soledad del apóstol Pablo? Pablo invierte en Cristo. Pablo fija sus ojos en Cristo. Mira cómo termina el versículo 17, verso 17. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por medio de mí se llevara a cabo la predicación del mensaje y lo oyeran todos los paganos. Y fui librado de la boca del león. El Señor estuvo con Pablo. Es decir, Pablo invirtió en su relación con Cristo tanto que cuando vino la tentación de caer en la soledad, él pudo vencer anclándose en su relación con Cristo. Eso es lo que yo te pido. Ahora, yo mismo reconozco que a veces la soledad necesita de ayuda profesional y de un consejero profesional. Y yo quiero invitarte a que hagas eso. Busca ayuda profesional cuando se necesite. Hazlo. Pero también empieza con estos pasos. Empieza con estos pasos y si necesitas ayuda profesional de un consejero, qué excelente. Estás atacando el problema de dos distintas áreas. Perfecto. Perfecto. Hoy quiero terminar compartiéndote, diciéndote esto. Reduce la soledad en tu vida invirtiendo en amistades significativas, invirtiendo tu tiempo sabiamente, invirtiendo en el perdón e invirtiendo en tu relación en Cristo. Esta semana, decídete porque el Señor te está llamando a que lo hagas. Hazlo hoy para vencer la soledad. Padre, gracias te doy por tu palabra. Gracias te doy por habernos hablado el día de hoy. Gracias te doy por habernos enseñado, Señor, lo que tú tienes para nosotros el día de hoy. Y no dejar que la soledad nos tumbe y nos venza. Al contrario, permítenos invertir en amistades significativas, invertir nuestro tiempo sabiamente, invertir en perdonar, invertir en nuestra relación con Cristo para vencer la soledad. En nuestra oración, en el nombre de Jesús. Amén.